Contento. Es que así se alaba a Dios, con gozo, amén. Ciertamente a veces siempre hay, ¿verdad?, tribulaciones, angustias, es parte de este caminar. Así que no tenemos nosotros que amedrentar. Incluso la Biblia nos dice: gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas y tribulaciones. Y es lo que el Señor pide de nosotros: gozaos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está haciendo en nosotros una obra hermosa. Así que cuando usted le cante al Señor, dele esa sonrisa, ese gozo, esa alabanza al Señor. No se me ponga bien serio, aleluya. ¿Verdad? Que a veces decimos: así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo. Y a veces le tiro una miradita y lo veo que está algo serio. Aleluya. Pero ojalá que en el corazón esté la fuente, ¿verdad? Porque a veces decía un hermano: es que no se me nota en mi cara, pero en mi corazón estoy contento, decía. Pues gloria a Dios, amén. Así que el gozo está en el corazón, hermano. Ahí está sentado el gozo del Señor en nuestro corazón. Así que en esta noche vamos a gozarnos también en la palabra del Señor. Para mí es un gran privilegio, una responsabilidad grande y un gran temor pararme en este lugar a exponer esta palabra, porque debemos tener siempre el cuidado que lo que exponemos es la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre, como le he dicho, no a veces nuestra propia idea ni nuestra propia molestia, porque hay quienes, ¿verdad?, usan el altar para tirar de la molestia que trae en el corazón al hermano. Y no, el altar es para traer la palabra del Señor. Así que le pido que me lleven sus oraciones en esta noche. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar para que esta palabra sea Él, hermano, dándonos y enseñándonos a todo en esta noche. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Salvador, todopoderoso, grande y sublime, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque nos hemos podido gozar, Señor, en la alabanza, cantándole, porque usted es Rey de reyes, Señor de señores, merecedor de toda gloria, merecedor de toda alabanza, Padre Santo. Aunque tiemblen los montes, Padre bendito, aunque la tierra se estremezca, Padre del cielo, usted sigue siendo Rey y digno de alabanza y digno de adoración, Padre. Gracias le damos en esta hora, poderoso Dios. Hable en nuestra vida. Aquí estoy, Señor Padre. Usted conoce, Padre Santo, Señor Padre, mi inocencia en la palabra y muchas cosas que ignoro de ella, pero usted es sabio y poderoso, Señor. Le pido en esta hora: hable a mis hermanos, el pueblo que usted ha redimido, Señor eterno. Hable al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Nos aperciba, Señor Padre, nos exhorte, Padre bendito, y nos afirme en este camino, Señor eterno, que es camino de salvación, camino de vida eterna, Señor. En esta hora, háblenos con su palabra, Señor eterno. Oh, que sea su Santo Espíritu llevando esa palabra a cada corazón en esta noche. Bendíganos a todos, Padre. Reprendemos, Señor, todo espíritu contrario y pensamiento de distracción en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor eterno. Que su palabra, Dios mío, Padre, venga, Señor Padre, oh Señor, con exunción de su Santo Espíritu a nuestra vida en esta noche. Dispuesto estamos, Señor, en esta hora a recibir su palabra. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Y cuántos lo traen ya también en el corazón? Esa es la morada, esa es la casa de nuestro Rey, nuestro corazón. Amén. Allí habita nuestro Señor. Qué lindo, hermano. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, permanezcamos firmes en el Señor, buscando cada día su presencia, buscando al Señor, amado hermano, porque ayer, ¿verdad?, nos hablaba el Señor a través de esos espíritus amalecitas que andan haciendo estragos, pero que no se lo lleven a ninguno de nosotros, amén. Sino que hay que fortalecernos en el Señor, hay que buscar de su presencia, amado hermano, que el enemigo, amado hermano, no venga a destrozar lo que Dios le ha dado. Cuánto le ha costado, amado hermano. Hay que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que cuidemos esa salvación, cuidémonos, amado hermano, hasta de nosotros mismos, de esa carne viejita, ¿verdad?, que a veces quiere revivir cuando hay descuido en la vida del cristiano. Y acerca de eso va a ser el tema de esta noche, amado hermano, tema muertos al pecado. Ahí lo vemos en el versículo 6 de Romanos. Habla acerca de esto, de la muerte al pecado. Vivir
para Cristo y ser muertos al pecado. Vamos a ver lo que la palabra nos dice, amado hermano, desde el verso 1, leámoslo hasta el verso 14, antifonalmente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque combatió el pecado una vez por todas, mas cuando vive para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado por ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Tome asiento en esta preciosa hora, amado hermano. Y vemos, amado hermano, en este capítulo, amado hermano, de Romanos 6, ¿verdad? El apóstol Pablo, amado hermano, escribiendo palabra del Señor, amado hermano, dada a él por medio del Espíritu Santo, donde dice, amado hermano, que nosotros en Cristo Jesús hemos, amado hermano, adoptado, somos hechos, amado hermano, una nueva criatura. Somos, amado hermano, un nuevo ser, amado hermano, en Cristo Jesús. Vemos, amado hermano, que en Él venimos a ser, amado hermano, conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Viene, amado hermano, en el momento que nuestro Señor Jesucristo nos encuentra y nosotros, amado hermano, entendemos el llamado de Dios, pasamos, amado hermano, a ser diferentes, a ser una nueva creación en nosotros, a no ser los mismos que éramos antes, donde, amado hermano, el hombre por naturaleza vive esclavizado y vive lleno de pecado. Vive practicando, amado hermano, y el pecado es Señor, amo y Rey de esa persona. Pero cuando Cristo, amado hermano, viene a nuestra vida, eso cambia. Eso, amado hermano, es radicado el reinado, la autoridad que el pecado tiene en la vida del hombre, amado hermano, es quitado del hombre y viene a ser una nueva criatura, libre del pecado. Fíjese qué tremendo. Pero, amado hermano, ¿por qué muchas veces, amado hermano, el cristiano aún sigue siendo esclavizado del pecado? Sigue aún siendo esclavo del pecado, aún, amado hermano, estando, ¿verdad?, en la fe cristiana. Pero es que hay muchos factores. Porque una cosa, amado hermano, es estar cerca de Dios, pero lejos de Jesucristo. Y el que viene a libertar, amado hermano, del pecado se llama Jesucristo. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, amado hermano, dice en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entra en un diálogo, en una pregunta. ¿Será esto correcto ahora que porque no fuimos
libertados por medio de la ley, sino que por medio de la gracia. Ahora será lícito que nosotros sigamos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Ahí claramente dice, en ninguna manera. De ningún modo. Fíjense qué tremendo. De ningún modo, de ninguna manera podemos nosotros perseverar en el pecado. Esa palabra, amado hermano, es la que nos da una gran enseñanza ahí. Porque como hijos de Dios, como cristianos, ¿será que ya no tenemos pecado? ¿Será que ya nunca pecamos delante de Dios? ¿Verdad que no? Siempre, amado hermano, cometemos falta delante del Señor. Cometemos falla delante del Señor. Eso lo dice, amado hermano, Primera de Juan 1:8. Véalo con la palabra del Señor. ¿Cómo es que, amado hermano, tenemos que ser muertos al pecado? Fíjense qué tremendo, muertos al pecado, cuando esa naturaleza en la vida del hombre todavía, amado hermano, está vigente. La naturaleza, oiga bien, pecaminosa del hombre está vigente. Pero más el Señor demanda y pide de sus siervos que seamos muertos al pecado. Entonces vamos a ver cómo Dios, amado hermano, nos enseña acerca de esto. Primera de Juan 1:8. Hermanito Roberto, ¿lo tiene? Léalo. Primera de Juan 1:8, verso hasta el 9. Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira lo que dice en el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, hermano, existe la naturaleza pecaminosa del hombre, pero no tiene licencia para pecar. No hay licencia de parte de Dios, amado hermano, ni está de acuerdo Dios que viva practicando el pecado el hombre. Por eso escribe y da mandamientos y da su palabra. Y da algo esencial, amado hermano, en la vida del cristiano, por el cual puede hacer morir las obras de la carne. Puede hacer morir el pecado que asedia, que toca, amado hermano, y que a veces quiere revivir en el cristiano. Ahí dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, amado hermano, si nosotros decimos que nunca pecamos delante de Dios, somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Porque cuántos, amado hermano, no me responda, pero con cuántos malos pensamientos llegaron ahora, en este día. ¿Cuántos, amado hermano, vino quizás un mal gesto, quizás un empujón a su esposa? Ya es pecado. Quizás, amado hermano, un maltrato, un pensamiento de un arrebato, de una palabra, amado hermano, no correcta. Todas esas cosas, amado hermano, están, hermano, ahí latentes. Pero nosotros tenemos que estar, amado hermano, no dándole vida a eso, sino que eso tiene que estar, no tiene que estar más señoreando la vida del cristiano. El problema no es que esa naturaleza está ahí. El problema es cuando es rey del ser humano esa naturaleza. Cuando la naturaleza, amado hermano, carnal gobierna al hombre, ese es el problema que está en contra de Dios. Cuando lo que dice la carne se hace, cuando lo que pide la carne se le da. Hermano, en Cristo Jesús las cosas viejas quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. Veamos lo que dice 2 Corintios 5:17, muy conocido. Vamos ahí. El pecado fue crucificado junto con la vieja criatura en la cruz del Calvario. Y ahí nosotros tenemos que crucificar
amado hermano, nuestra carne. Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. De modo que si alguno está en ¿quién? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Cuáles eran las cosas viejas? El pecado. Las obras de la carne que estaban, hermanos, vivitas y coleando en nuestra vida. Nos regía el pecado. Nos dominaba el pecado. Nos manejaba la carne. Esto quiero, 5 novelitas diarias, 5 novelitas echaba. Quería adulterio, hermano, lo llevaba al adulterio. Era el pecado el que gobernaba. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. ¿Sabe, hermano, cuál es uno de los problemas? Que el cristiano todavía permanece en el pecado porque vive de las cosas viejas. Todavía, amado hermano, no abandona las cosas viejas, no deja las cosas viejas. Fíjese qué tremendo. Entonces, cuando vive, amado hermano, del pasado, las cosas del pasado vienen a tocar la puerta. El pecado que antes, oiga bien, gobernaba nuestra vida, le va a tocar la puerta al cristiano. Va a buscar, amado hermano, hacerlo caer. Pero ahí está, amado hermano, cuando nosotros tenemos que entender y estar firmes en esta nueva creación. Cuando, amado hermano, la carne tiene que sujetarse al espíritu. Si caminamos en la carne, no se puede, amado hermano, vivir en una nueva criatura. La nueva criatura consiste en un espíritu regenerado, en un espíritu nuevo dentro de nosotros, conectado con el poder del Espíritu Santo. Eso consiste en una vida nueva. No podemos vivir de las cosas viejas. ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces las cosas viejas vienen y el cristiano, hermano, le da lugar. ¿Cómo le da lugar? Dejando de hacer, amado hermano, y de cumplir las responsabilidades que tiene en la nueva vida. ¿Sabía usted que la nueva vida dada por nuestro Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, lleva responsabilidades? Lleva responsabilidades para poderla sostener y vivir en ella. No es mecánicamente que usted va a vivir en el Espíritu. No es de brazos cruzados que usted va a vivir en el Espíritu. Lleva acciones. Y acciones del presente. Acciones de la nueva vida. No de las acciones de la pasada vida. De la vida pasada. ¿Qué sucede? Porque muchos se preguntan, pero es que yo quiero y deseo servirle al Señor, pero no puedo, todavía hago este pecado. Es que esto no se trata de deseo y querer, se trata de accionar, se trata de hacer y de cumplir los deberes y responsabilidades que la nueva vida en Cristo nos demanda. Si no hacemos eso, hermano, viene la vieja criatura y toma posesión de la persona. Sí, el viejo hombre toma posesión otra vez de la persona. Y el deseo en su mente está. Y el deseo quizás de palabras está. Pero de acción le sirve a la carne. Fíjense qué tremendo. Por eso es importante que entendamos qué es estar muertos al pecado. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza en Filipenses 3:12. Filipenses 3, amado hermano, 12 al 14. Fíjense lo que dice. Y muchos cristianos, hermanos, viven esclavizados en el pecado porque todavía viven del pasado, olvidando hacer y cumplir con las responsabilidades de la nueva vida. Veamos lo que dice Filipenses 3, 12 al 14. Mire el apóstol Pablo lo que declara. Dice él así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ¿qué? Perfecto. Fíjense lo que está declarando el apóstol Pablo. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Esto es lo que muchos cristianos en este tiempo dejan de hacer. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que él hace. Él prosigue hacia el blanco, prosigue hacia adelante. Fíjese bien, no retrocede. Ni imagínense si el apóstol, hermano, se dejara alimentar por las cosas del pasado, por las cosas que él cometió y por las cosas que él hizo. Imagínense, no avanza. Por eso dice que los que estamos en Cristo Jesús, las cosas son hechas nuevas. Las viejas pasaron y tienen que quedar en el pasado. Tienen que quedar allá donde quedaron. No puede venir arrastrando con la misma condición. No puede ir caminando porque eso le va a estorbar y no va a poder proseguir al blanco. Él dice, no es que yo sea ya el perfecto, que sea santo en perfección y que no cometa falta. Dice, no es eso lo que yo comprendo de mí mismo. Pero hago algo, dice él, prosigo hacia adelante. Hago algo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es caminar para adelante. Caminar viendo al blanco que es Cristo. Porque muchas veces, amado hermano, nos vemos como el cangrejo para el lado y a veces, amado hermano, para atrás. Fíjate qué tremendo. Cuando las cosas viejas comienzan a relucir, a despertar en el hombre, comienza a caminar para el lado o para atrás. Comienza a ir para atrás. Pero cuando entiende que su nueva vida ahora es proseguir hacia adelante, va a avanzar en este camino, va a crecer, va a madurar. Hay algo importante que debemos entender. Dios siempre, amado hermano, mientras Él regresa por su iglesia, va a trabajar en sus hijos, en sus ministros, para que sean hombres maduros y crecidos espiritualmente. Siempre va a trabajar. Y esa no es responsabilidad ni de hermano, ni de su esposa, ni de su esposo. Es responsabilidad propia suya con el Señor. ¿Cuánto le echan la culpa a la esposa? Y luego la culpa al esposo, que por ella no puedo. Oh, no, hermano. A veces estamos cortitos. Buscamos el culpable para nuestra desgracia. ¿Y sabe cuál es nuestra desgracia? Que no proseguimos hacia adelante. Que no buscamos y cumplimos con las responsabilidades de la nueva vida. Nos acomodamos. Y viene, como decíamos ayer, Amalek y hace los estragos y culpamos a todo el mundo. Por tu culpa, porque no me ayudas. El crecimiento de nuestra vida espiritual es responsabilidad, oiga bien, ni siquiera ni de Dios. ¿En qué aspecto? En que si usted no cumple y hace lo que Dios le pide en esta nueva vida, no va a crecer. Y el problema no es Dios, el problema es uno. El problema soy yo, que no estoy atendiendo lo que Dios me está pidiendo. ¿Sí? Qué tremendo. Y yo no sé por qué Dios no me responde. ¿Y cómo te va a responder si no estás poniendo al Señor como Él quiere que lo ponga? No estás haciendo lo que Dios pide. Dios atiende, dice que jamás desprecia a un corazón contrito y humillado. Pero a veces ora sin humillación. A veces pide sin arrepentimiento. ¿Usted cree que si el hijo pródigo hubiera llegado, mira, papá, dame otra lana porque me voy a derrochar, ¿usted cree que lo hubiera recibido como lo recibió el padre? ¿Usted cree que el padre le hubiera hecho la fiesta? No, hermano. ¿Por qué el padre lo abrazó, lo recibió, lo restauró, hermano, y le hizo una fiesta? Porque vino arrepentido. Vino arrepentido. Por eso nosotros, hermanos, cuando tenemos, amado hermano, falta en nuestra vida, sencillo, arrepentimiento genuino delante del Señor. Y viene el Señor y dice, eso es lo que yo quiero. Cada día enseñarte que no dependes de tu propia fuerza, sino que dependes de que yo sea en ti. ¿Y qué tremendo? Vemos ahí, sigue diciendo,
hermanos, yo mismo, oiga bien lo que dice el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar lo que fuimos a un lado y ponernos en esta nueva vida. No dejar que lo de atrás venga, amado hermano, a querer poseer nuevamente nuestra vida. Tenía mal carácter, sométase al Señor y verá cómo en esta vida ese carácter va desapareciendo. Era adicto a muchos pecados, hermano. Olvidemos eso, dejémoslo atrás y pongámonos en la línea del Señor y verá cómo el Señor hace la obra en nuestra vida. Olvidando, dice el apóstol Pablo, lo que quedó atrás. Eso hace él. Dice, y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Adelante. Fíjese cuál es el caminar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, oiga bien, para que el pecado no reine en nosotros. Proseguir hacia adelante, ver el blanco que es nuestro Señor Jesucristo, dejar la vieja criatura quietecita y muerta y proseguir hacia adelante. Veamos, amado hermano, volvamos a Romanos 6. Esa obra la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6 dice así: o no sabéis, miren el verso 3 dice así: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. En su muerte. La muerte que llevó nuestro Señor Jesucristo para darle muerte al pecado en su carne. Por eso, amado hermano, el cristiano, amado hermano, cuando se bautiza en Cristo Jesús, tiene, amado hermano, un mensaje primero en sí mismo y un mensaje que está dando. Y es que ahora ha muerto para el mundo. Dice el canto del bautismo: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Pero que ahora hemos decidido seguir a Cristo. Hermano, cuando se lleva el bautismo, hay, amado hermano, que entender que estamos, amado hermano, conscientes que ya hemos muerto para el mundo. Hemos muerto para el mundo. Hemos muerto. La vieja criatura quedó sepultada. Fíjense bien. En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos como sepultados juntamente con él para muerte. Oiga bien, esto habla de la vieja criatura. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. Así eso, ¿qué es, amado hermano, andar en vida nueva? Ya no practicar las cosas que practicábamos antes. Ya no vivir en ellas. Ya no hacerlas. Sino ahora hacer lo que la nueva vida nos demanda y nos pide. Buscar las cosas espirituales. Por eso, amado hermano, aún hay mucho cristiano esclavizado. Porque todavía, amado hermano, no ha muerto a la vieja criatura. No la sacrifica. ¿Sabía que, amado hermano, esto de ser, amado hermano, de llevar y crecer en una vida espiritual, fíjese bien, es responsabilidad nuestra? Si nosotros, amado hermano, no buscamos crecer y madurar y someternos al Señor, nunca vamos a ser espirituales. Nunca vamos a ser espirituales. El mismo Señor dice a nosotros: andad en el Espíritu. No, Él dice: andad en el Espíritu. Es una responsabilidad
de nosotros someternos a Dios. Mira lo que sigue diciendo ahí. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo está el viejo hombre? ¿Cómo fue el viejo hombre? Crucificado. Fíjese bien, fue muerto, crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea como destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la obra de la nueva creación en nosotros. Dios viene, amado hermano, y pone, oiga bien, su poder, su capacidad para nosotros poder vivir en esta vida nueva. Él hizo todo ya. Él hizo todo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hacemos lo que el Señor pide para llevar una vida espiritual. Todavía queremos seguir atados a las cosas de Egipto, a las cosas del mundo, a las cosas viejas. Pero esta obra que el Señor Jesucristo hizo, llevando en su cuerpo el pecado y crucificándolo, amado hermano, en la cruz del Calvario, es para que nosotros ya no sirvamos más al pecado. No le sirvamos más al pecado. El pecado busca siempre, amado hermano, que se le sirva a Él, hacer lo que Él quiere. Pero en Cristo Jesús, en una nueva criatura, Él nos da las herramientas para nosotros no servir más al pecado. No servir más al pecado. Porque el que ha muerto, oiga bien, ¿quién ha sido justificado? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que le ha dado muerte a la vieja criatura ha sido justificado del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si morimos con Cristo, fíjese bien, creeremos también que viviremos con Él. Pero hay que morir. Si no hay muerte, no hay vida. Fíjense qué tremendo. Si no hay muerte de la carne, no hay vida eterna. Si morimos con Cristo Jesús, entonces tendremos vida. Pero si persiste en reinar el pecado en nosotros, estamos fuera de la vida. Si aún somos gobernados por el pecado, estamos fuera de la vida. Hay que, amado hermano, morir completamente, sepultados completamente a la vieja criatura. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida eterna. Sabiendo el 9, mire esto, que Cristo Jesús, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, ¿qué pasó? No se enseñorea más de Él. Cuando nosotros morimos al pecado, hay una nueva naturaleza que toma el control de nosotros. Oiga bien esto. Cuando verdaderamente nosotros morimos al pecado, hay una nueva naturaleza que toma el control de nuestra vida. Y es la espiritual. El poder del Espíritu. La cual, amado hermano, si permanece en nosotros, no nos deja caer de muerte nuevamente. El problema es que para sostener ese señorío en nuestra vida hay que someterse. Hay que someterse. Hay que buscar al Rey. Hay que estar cumpliendo con lo que Dios demanda. Pero perezoso y frío y tibio, usted es carnal. La carne lo gobierna. La carne lo manipula. Enojate, al instante se enoja. Pelea, al instante pelea. No lea la Biblia, no lee la Biblia toda la semana. No ore, no ora. La carne lo gobierna. Y nosotros caminamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Pero sabe, eso hay que sostenerlo en nuestra vida. Eso hay que pelearlo en nuestra vida. Eso es ahí donde tenemos que nosotros, amado hermano, despertar. Porque muchas veces, amado hermano, no hacemos
no obedecemos lo que Dios pide de nosotros y entonces nos encontramos, decía un hermano, estoy confundido, no sé por qué Dios no me oye y no sé por qué Dios no me responde. Le digo, y no sé por qué Dios no me ayuda, me dijo. Dios no me ayuda a mí. Le digo, no es que Dios no te ayude, no es que Dios no te oiga, es lo que has dejado de hacer. Es de lo que te has olvidado. Cuando, mira hermano, esta vida en el espíritu es vida de acción, es vida de actuar, es vida de moverse, no es vida fría. Porque entonces aquel que hablábamos ayer no anda sin temor alguno para hacerlo pedazos. Y no es, amado hermano, que Dios se deleite en que el pecado esté morando en muchos cristianos. No, es lo que hemos dejado de hacer. Es lo que hemos dejado de buscar. Como que se ha acomodado la vida, se ha acomodado la vida. Entonces, y se encuentra en una circunstancia donde dice, bueno, es que no sé cómo hacer. Sencillo, arrepentimiento genuino y sometimiento a Dios. Y verá si esa carne no se sujeta. Y verá si esa carne, hermano, si ese pecado no desaparece de su vida. Sí desaparece. Es libre. Cuando viene a la verdad, cuando viene a la luz. ¿Cuál es el problema? Que estamos alejados de la luz. Que estamos alejados de la verdad. Que no estamos haciendo lo que hay que hacer para sostener una vida en el espíritu. Fíjate qué tremendo. Entonces dice ahí, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pero hay que estar vivo. Hay que estar vivo para vivir para Dios. Pero si la muerte se apodera de esa persona, hermano, está sirviendo al pecado, no le sirve a Dios. Con deseos y con la mente, dice Pablo, yo sirvo al Señor en deseo nomás, pero mis miembros sirven al pecado. ¿Cuándo? Cuando está, amado hermano, alejado de la luz. Cuando está fuera de la luz. Hermano, hay gente, mucha gente en todo el mundo que está, amado hermano, en deseo y en querer y en palabra, sirviéndole al Señor, pero en acción le sirve al pecado. Es esclavo todavía del pecado. Fíjate qué tremendo. Y dice ahí claramente en el 11, así también vosotros. Va con nosotros. Fíjense que no es para los impíos, ni para los que están en el mundo. Aquí le estaba escribiendo a los cristianos romanos. La palabra es para nosotros. También vosotros, como considerados. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo me considero yo hacia la vida pasada? Tenemos que considerarnos. ¿Sabe qué es esto de considerarme? Hermano, es una decisión hecha. Es una determinación en mi vida. Yo me tengo que determinar. Oiga bien, no el Señor me determina a mí. Es que a veces nos confundimos en esto. Señor, quítame la carnalidad. Es que ese no es trabajo del Señor. Escuche bien eso. A veces estamos orando mal porque no leemos detenidamente la Escritura. Señor, no quiero ser carnal, quítame la carnalidad. Si es que tú mismo ocúpate de la nueva vida y se acabó la carnalidad. Eres espiritual. Ya lo vamos a ver más adelantito. Fíjese lo que dice. Asimismo, ¿quiénes? Nosotros. ¿Qué es esto? Considerados muertos al pecado. Determinación. Determinación. Yo no voy a hacer más lo que la vieja criatura me pide. Determínalo. Y ponlo en las manos del Señor. Ahí viene la operación del Señor. Pero tiene que haber una determinación y una decisión en nosotros. Si no la hay, es ahí donde estás
Hermano, porque esta determinación te trae una acción de arrepentimiento, de búsqueda al Señor. Porque tú, hermano, tú sabes que en tu propia fuerza no vas a vencer el pecado. Tienes que tenemos que someternos al Señor. Entonces viene y Dios acciona. Y Dios toma acción de nuestra vida. ¿Y qué hace? Pone el poder de su palabra, el poder en la oración, el poder de su Santo Espíritu, para nosotros no ser más gobernados por el pecado. Pero ¿dónde está muchas veces esa determinación? ¿Dónde está esa consideración? A veces nosotros no la tomamos, no actuamos conforme a esa determinación, a esa fe. Tiene que haber una acción. Si la fe no tiene acción, no tiene obra, es muerta. Es muerta. Entonces, cuando nosotros entramos en esta fe, tenemos que accionar en este camino. Y esto no es de accionar ahora y sentarme una semana a esperar. Esto no es de hacerlo hoy y mañana, no. Mañana sí y hoy no. Esto es de todos los días. Andar en el Espíritu. Todos los días. Una determinación. Mira, hermano, y cuando Dios ve esa determinación, Dios opera en nosotros. Te da la fuerza. La tentación va a llegar. El pecado va a tocar. Pero como Dios ha visto tu decisión, tu acción, tu fe, tu obra en este caminar, el deseo, no de palabra, sino de hecho, dice Dios, no, cuidadito, no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. ¿Cuándo entra? Cuando has dejado de hacer lo que Dios pide. Y estamos, ay Señor, ¿y por qué me pasa a mí? Y caí. Oiga, mire hermano, el verdadero cristiano crecido peca y cae porque verdaderamente, amado hermano, se descuidó. Ni siquiera, amado hermano, el enemigo lo obligó. Solitamente cayó en las trampas, en las puertas que se le tocaron, y como estaba descuidado y débil, se dio solito. Es que tremendo. Entonces, determinados, considerados nosotros muertos al pecado. Señor, yo no quiero esa vida mundana. Yo no quiero ya esos placeres que mis hermanos, ¿a quién no le causaron heridas y dolores el pecado allá afuera? ¿A quién? A todo el mundo. ¿Cómo es que cuando llega otra vez no estás determinado? No estás firme en decirle no. ¿Por qué? Porque no hay el sometimiento. No puedes decirle no. Te seduce. El pecado seduce y atrapa con astucia. ¿Cuándo? Cuando no tienes poder. Cuando no hay poder para rechazar la tentación. El poder lo da Dios. El poder no es de nosotros. Pero ese poder se adquiere haciendo, amado hermano, la obra que Él nos pide en nuestra vida espiritual. No se adquiere, hermano, con 5 horas de televisión. ¿Usted cree que va a tener poder cuando venga la tentación? Cuando venga el pecado. ¿Usted cree, amado hermano, que dándole igual si se congrega o no se congrega, si alaba o no alaba, canta o no canta, ora o no ora, lee o no lee, usted cree que va a tener poder? ¿De dónde? Y ahí estamos nosotros preguntándole al Señor, ¿y por qué me dejaste caer en esta tentación? ¡Qué tremendo! ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? Pues dejaste de hacer lo que tenías que hacer, sencillo. Es fácil. El Señor me dice, es que es fácil, hijo. Si tú te mantienes activo en mi vida, en la vida espiritual, no vas a caer. No te va, mira, la carne va a estar muerta, va a estar sujeta al Espíritu, al poder que adquieres en la palabra cuando la escuchas, al poder que adquieres cuando estás de rodillas en tu cuarto. Va a estar sujeta a eso. Cuando se quiera levantar, ese poder la sujeta y la pone en su lugar. La pone en su lugar. Pero se adquiere haciendo lo que el Señor nos pide en esta vida. No se adquiere, amado hermano, como decíamos anteriormente, siendo negligente a esto. Dice que atendamos diligentemente
la salvación que Dios nos ha dado. Dice ahí, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice, no reine. Oiga cómo el apóstol identifica el pecado como un reino. ¿Qué es un reino? Poder, autoridad, y decide y hace, ¿verdad?, cuando él quiere. Tiene potestad. Eso, y él lo identifica como un reinado en la vida del hombre. Pero dice, no reine pues el pecado en vuestros, ¿qué? Cuerpo. En vuestro cuerpo mortal, de modo que, ¿qué? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es estar muerto al pecado. No obedecer lo que la carne te pide. No obrar en la carne. Fíjense que tremendo. No es que desapareció, oye, y tú ya no sientes nada, ya tú eres ya de un Robocop, porque ya no sientes deseo de pecar, porque ya no te toca el enemigo por el pecado. No es eso. Es que el Señor, que el Espíritu reine en nuestra vida y no obedezcas al pecado. Te va a hablar el pecado. Va a hablar todo el tiempo hasta que dice el apóstol, hasta que lleguemos a aquella meta final. Hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Entonces no hay más tentación de pecado. Porque tendremos un cuerpo glorificado. Pero en esa lucha, en esa carrera, el pecado va a hablar a la puerta. ¿Cuál es estar muerto al pecado? Que no haga efecto en tu vida. Que se le aparece ahí la muñeca. Tranquilo, tengo mi esposa, no hay problema. Tengo mi esposa. Fuera, muñeca. Fuera, muñeco. Ah, hermano, muerto el pecado. No reine. Porque si reina, si mi esposo fuera como William Levy. Cuidado. Comienza el pensamiento. Si fuera como si fuera aquí, fuera allá. Hay un error tan grande que los matrimonios a veces, como están carnalitos muchas veces, andan buscando que su esposa sea igual a alguien o que su esposa sea igual al otro. No le ven la gracia que Dios ha puesto. No le ven el valor que tiene como un hijo de Dios. Hermano, fíjense ¿por qué? Porque hay reino carnal todavía. Pero si ves con los ojos espirituales, vas a ver la belleza de Cristo, amado hermano y hermana, en tu esposa, en tu esposo. Vas a ver la gracia, hermano, que Dios ha puesto en cada uno. Pero como a veces está la carne viva, ahí anda la mujercita queriendo igualarse a la de la calle, para que su esposo la mire bonita. Y lo mismo la mujercita. ¿Qué es eso? Reino carnal. Eso de nuestra vida, cuando nosotros eso, mire, lo desechamos, hermano, cuántas tentaciones no vienen a la vida de nosotros como hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Considerados muertos al pecado. No puede entrar eso en mí. Dios me libre, me guarde, que no sabe lo que te espera si dejas entrar el pecado. Pero eso se obtiene cuando hay oración, cuando hay palabra en tu corazón, cuando hay temor de Dios en tu vida. Mira, comienza el Espíritu de Dios, el que está contigo, y decirte, cuidado con esa Jezabel que anda por ahí. Ya te echó los ojos. Yo le digo, Señor, en tu nombre, Padre, se va a Jezabel fuera. Porque andas en el Espíritu. Pero cuando el reino es carnal, te comienza a decir la carne, mira qué bonita está. Sí, ¿verdad? Sí, vea que no se parece a tu esposa. No, vea que está más bellita. Hay dos reinos que van a estar hay que decidir qué reino va a estar en nuestra vida. Porque dependiendo del reino que esté en nuestra vida, van a ser nuestras acciones. Si el reino es carnal, nuestra acción va a ser carnal. Y así mismo vamos a actuar, dándole y obedeciendo a la carne. Pero si el reino
que ya está, que Cristo vino a establecer, es espiritual. Le vamos a obedecer al Espíritu. Y esas obritas, esas tentaciones, esos dardos del diablo se van a sujetar a la ley del Espíritu. Es que no es difícil. ¿Cuál es lo difícil? Que hermano, no le damos importancia a la vida espiritual. Quizás no la atendemos y a todos nos pasa. Muchas veces que ahí llega, como decíamos, el cansancio espiritual. Y es un grave peligro. Tenemos que estar siempre, amado hermano, pendientes de esta vida que el Señor nos ha dado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le haga caso en sus concupiscencias, los deseos de la carne. Ni tampoco, oiga esto, es bien importante, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles son nuestros miembros del cuerpo? Los ojos, el oído, la mano, la boca, los pies, todo los miembros de nuestro cuerpo. ¿A dónde se presentan muchas veces? ¿A dónde está dirigida muchas veces la mirada? A las cosas vanas de este mundo. A veces, amado hermano, a las cosas pecaminosas de este mundo. ¿Qué pasó allí? Una mujer jezabélica de accidente la miró, no la vuelva a mirar. Hay que estar en el espíritu. Igualmente, ¿verdad? Para la mujer. No presentar, hermano, los miembros de nuestro cuerpo al pecado. No ofrecerlos, no prestarlos para eso. Eso lo dice, amado hermano. Vamos en Gálatas. Gálatas, amado hermano, 5:16. Gálatas 5:16. Fíjense lo que dice. Hermano Rafael, léalo. Gálatas 5:16. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús, y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, hasta ahí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. No le alimente. Si los ojos se le desviaron, como decimos, hermano, por la naturaleza que a veces lo jalan para allá, inmediatamente no seguirle alimentando. No seguirle alimentando, cortar eso. Si la mano se está metiendo donde de un lugar no debe meterse, cortarla. ¿Sí? ¿No dice que hay que sacar el ojo? Ahí está hablando de eso. No vaya a venir tuerto ni manco, que literalmente lo vaya a hacer. No, porque el Señor está en contra de la mutilación y el antocidio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar de ahí nuestro miembro. No presentarlo. Que nuestros pasitos quieren ir a la Vega Boulevard a mirar los shows. No lo presente al pecado sus pies. Póngalos en dirección a la iglesia todos los días. Póngalo en la mano, hermano, que la manito quiere en el control ahí, horas y horas. Ponga las manos al servicio, póngalas aquí, en la palabra. No presente a sus miembros al pecado. No es que sea malo ver televisión. Lo que pasa es que te cautiva muchas veces. Te cautiva, te atrapa, amado hermano, y tus miembros están siendo presentados al pecado. ¿Qué pasa? Por los miembros entra el pecado también. Al alimentar mis ojos con el pecado, con lo que estoy viendo y no debo de ver, hermano, el pecado está entrando. Con lo que estoy tocando y no debo de tocar, el pecado está entrando. Cuando camino donde no debo caminar, el pecado está entrando. Por eso nuestros miembros no tienen que ser presentados ni prestados para el pecado, para las cosas pecaminosas. Tienen que ser, dice, presentados hacia el Señor. No dale alimento. Fíjense, hay algo bien importante. Un hombre le dijo, un cristiano le dijo a otro cristiano recién convertido: métete duro con el Señor y verás lo que el Señor va a hacer en tu vida. ¿Cómo va a cambiar las cosas? Se fue por 5 meses. Regresó a los 5 meses y le preguntó: ¿cómo está tu vida espiritual? Y le dijo: bueno, he encontrado que dentro de mí tengo 2 tigres. Ajá. Uno es el que le digo es malo, busca el mal, pero el otro es bueno.
busca lo bueno. Y le dijo, ¿y cuál gana? Pues al que le doy más comida. Fíjese bien, al que alimento más, ese gana. ¿Por qué? Porque ese está más fuerte. Si usted tiene, por ejemplo, 2 perritos, a uno le pone comida pura, puro bistec, pura chuleta, pero al otro no le da ni agua, no lo alimenta. Ponga a los 2 a pelear, a ver cuál va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Verdad que el que está fuerte, el que está comido, ese va a ganar? Pero ¿y el otro? Pero ni pillo va a decir, si no tiene fuerza ni para hablar. Cosas semejantes suceden en nuestra vida espiritual. Al que nosotros alimentamos más, ese te va a ganar. Ese te va a ganar. Espíritu, ayúdame con esta tentación. Va a ser nomás. No hay fuerza, no hay alimento, no hay comida espiritual. Pero y la carne pasa alimentándose día y noche en las cosas terrenales. ¿Cómo no va a gobernar? Por eso dice, no satisfacáis, no le des de comer a la carne. Es que la carne hay que meterla, hermano, en servidumbre. La mujer que dice Pablo, en servidumbre, es sometida a servicio. La obra de la carne, la naturaleza pecaminosa. Pero si alimentamos el tigre correcto, por decirlo así, hermano, cuando venga la maldad, lo va a devorar. Lo va a devorar, se le para al frente. ¿Y quién lo vence? Si él está comidito, está bien alimentado de la palabra, alimentado en la oración, alimentado, hermano, en todas las cosas espirituales que Dios demanda de nosotros. Va a haber victoria. ¿A quién estamos nosotros alimentando más? ¿De dónde nosotros comemos más? ¿A quién le damos más de comer? Tremendo. ¿Cuántas horas nos pasamos a veces en la televisión y cuántas horas en la palabra? Ahí nos vamos a dar cuenta quién puede tener el control de nuestra vida. ¿Cuántas horas oramos, amado hermano, y cuántas horas estamos sin orar? Ahí vamos a ir viendo. Por eso es importante que nosotros comencemos a alimentar nuestro espíritu, para que ese reino y ese gobierno esté en nosotros y no vamos a ceder al reino del pecado. No vamos a caer en ello. Veamos lo que dice ahí en el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, oiga esto, no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo el poder de la gracia. ¿Cuál es ese poder de la gracia? El poder del Espíritu Santo. La ley es santa, pura y buena, dice la palabra del Señor. Pero no tenía el poder, amado hermano, contra el pecado. El poder vino por la gracia, que es Cristo Jesús. Por eso, si usted se da cuenta, el pueblo permanecía en el pecado. Por Israel, por eso Dios dio las leyes de los sacrificios, para remisión de aquel pecado, porque permanecía practicándolo día y noche. Y qué tremendo. ¿Cuál era el fin de esta ley? Llegar a traer conciencia plena en el hombre de la necesidad del Mesías que venía a erradicar el pecado. Fíjense bien, llegar a ese conocimiento de que necesitamos la gracia de Dios para estar en libertad. ¿Cuál es esa gracia? El poder que Él ha traído del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque esta vida, hermano, espiritual, tiene que ser regida bajo el poder del Espíritu Santo para no andar en la carne. Fíjense qué tremendo. Para permanecer vivos, con esto terminamos, para Cristo y muerto para el pecado, es necesario, hermano, la práctica. Es la práctica. Es práctico, este evangelio es práctico. Si no usted practica la santidad,
la búsqueda de Dios, no va a poder vivir en vida nueva. Hay que practicar lo que es práctica, poner en acción mi deseo y la palabra hablada. Si yo deseo servirle al Señor, ponerlo en acción. Yo deseo apartarme, me he considerado muerto para el mundo, yo tengo que poner en acción esa palabra hablada. No solamente quedarme en deseo, yo deseo y deseo y deseo. No, practicarlo. Poner en acción la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué más? Es ejercitarse. El ejercicio es abstenerse de todo mal, de todo lo que hace daño y ser aplicado y diligente. Ejercitarse, hacer el ejercicio. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué, amado hermano? Y también algo importante, la disciplina. Si no hay disciplina espiritual en nuestra vida, hermano, tampoco va a poder sobrellevar esta vida nueva. Tiene que haber práctica, tiene que ser ejercitado en la palabra, ejercitado en la vida nueva y tiene que ser disciplinado. Pablo lo enseñó, 1 Corintios 9, 24, 27, con eso terminamos. 1 Corintios 9, verso 24 al 27. Miren lo que dice. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Porque en la carrera van muchos corriendo, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué solamente uno se llevó el premio? ¿Por qué solamente uno se llevó el premio? ¿Por qué pudo, amado hermano, llegar primero y ser más fuerte que los demás en esta carrera? Fue un hombre que estuvo practicando. Para ser un especialista en la materia no es de la noche a la mañana. ¿Sí me entiende? Para hacer, amado hermano, algo en esta vida no es de la noche a la mañana. Hay que practicarlo. Sí, hay que practicar y ser constante. Miren qué tremendo. Y si no hay práctica, nunca va a poder, amado hermano, lograr la meta. Hay que ser práctico. Ahí dice, adelantito el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es ejercicio y disciplina. Imagínense que un corredor de una carrera, antes de correr, amado hermano, se eche unas 3 ahí hamburguesas de McDonald's y diga, ahora voy a la carrera. ¿Usted cree que va a poder moverse? Se hizo un tibonazo su banquete. O coma las cosas que le hacen daño para su profesión. Si él come las cosas que le hacen daño para su profesión, él no va a poder lograr nada. El ejercicio tiene abstinencia de cosas. Para ser una persona ejercitada en el espíritu, tenemos que abstenernos de muchas cosas que nos hacen daño. No es que si nos gusta o no nos gusta. No es que si nos parezca o no nos parezca. Es que nos hacen daño en nuestra vida espiritual. Amén. Usted sabe que hay cosas que le hacen daño, pero las sigue haciendo. Yo sé que hay cosas que son malas para la vida espiritual, pero ahí queremos estar haciendo. Eso, hermano, nos lleva a una vida carnal. Nos lleva a estar en el pecado, a ser gobernados por el pecado. Ejercicio, abstenencia. Hay que abstenerse de las cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual. Y más ahí adelantito dice, ellos a la verdad para recibir corona corruptible, pero nosotros hoy, hermano, estamos en una carrera para recibir una corona incorruptible, la vida eterna. Así que yo de esta manera corro, oiga el apóstol Pablo, no como a la aventura. Es decir, este camino no es como ir como loco corriendo sin saber a dónde vamos, sin saber lo que esto demanda. Fíjese bien, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo, y lo pongo ¿en qué? En servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. ¿Cómo prosigue? Con disciplina. No golpeando al aire, no golpeando al hermano, a la hermana, a la esposa, echándole la culpa, no, a sí mismo, a una condición de carne que habita. Dice que él la golpea, no es laceración también física, como algunos agarran los azotazos para dar, no, de eso no está hablando. El apóstol Pablo está hablando de aquella condición carnal, pecaminosa, la cual dice que la pone en servidumbre. Es decir, la disciplina. ¿Usted cree que la carne le gusta levantarse a las 4 de la mañana a orar? No, ¿verdad, brother? Que no. No, lo hemos experimentado los que nos levantamos a esa hora. Hay una lucha con la carne y la cobija tremenda. La carne sufre cuando usted se levanta. A él le duele todo, que le duele la cabeza. ¿Qué cosa no? Que le da más sueño, que le da un gran pesar, le da un gran cansancio. Pero el apóstol dice, yo hago eso. Esa carne la pongo en servidumbre, la pongo bajo el servicio de mi vida espiritual. Mira, carnita, tú no quieres leer la palabra, pero en esta hora voy a leer 2 versículos y a escudriñarlos bien. Mira, carne, tú no quieres orar y te manifiestas que no quiere orar y se levanta que no quiere orar. Pero dice el apóstol Pablo, esta carrera hay que disciplinar. Si usted no tiene disciplina espiritual, hermano, vamos a estar sin todo. No tenemos disciplina espiritual, vamos a ser carnales. Vamos a actuar carnalmente. Pero si somos disciplinados y aplicados en la oración, en la palabra, hermano, vamos a tener una identidad espiritual y un poder que va a regir nuestra vida y no va a ser carnal, va a ser un poder espiritual. Entonces vamos a andar en el espíritu. Y entonces tendremos vida eterna. Entonces tendremos el favor de Dios. Es tremendo. Pero el Señor dice, muertos al pecado, considérense muertos. Y hay que hacer, hay que practicar, hay que ejercitarse y hay que entrar en disciplina espiritual. Porque si no, Satanás, la carne y el mundo nos va a esclavizar otra vez. Así que las cosas viejas pasaron. En Cristo son hechas nuevas. Atendamos y considerémonos, hermanos, y practiquemos la vida nueva que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que en ella caminemos, como dice, fácilmente y livianamente. Porque fácil es, y liviano es el yugo del Señor. ¿Cuándo? Cuando es así, en el espíritu, en disciplina, en ejercicio. Ay, yo tengo que cantar, y que la carne no quiere, te duele la mano levantarla porque así está, cantando, o no quiere mover los labios para cantar. La carne no quiere. No quiere, es que no quiere hacer nada para el Señor. Hay que golpearla. ¿Cómo? Poniéndola que le sirva al Señor. Amén. ¿No quieres orar? ¿No vas a orar? Ya verás. Yo a veces me planto así. A veces me tengo que plantar porque la carne se levanta. Sí, se revela. Dice que se revela contra el espíritu y ahí está poniéndose. Y no quiere. En el 17 de Gálatas 5, después del 16 que leyó el hermano, ahí lo dice. Entonces hay que poner la carne en servidumbre. Que se ponga al servicio. Como una determinación, decisión de que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y hay que practicarla, vivirla y ser disciplinado en esta nueva vida. Y así tendremos, amado hermano, la vida eterna. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Y nuestro hermano pastor queda con nosotros. Gracias por el tiempo y la paciencia. Gloria sea a Dios.